Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, Pues primero quiero darle gracias a Dios, a la Madre Superiora, por la oportunidad de estar en este convento de nuevo. Y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra, porque Él siempre sabe lo que nuestros corazones anhelan, buscan, y Él es el único que nos puede hablar con esas palabras que tanto deseamos. Comienzo pidiéndole al Señor sus palabras y les leo a ustedes de la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 12, dice: trabajar en la obra de la salvación. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación, pues es Dios quien por su benevolencia realiza en vosotros el querer y el obrar. Hacedlo todos sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, en medio de la cual brilláis como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Así, en el día de Cristo seréis mi orgullo, ya que no habré corrido ni habré fatigado en vano. Y aunque mi sangre se derrame como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegro y congratulo con vosotros. De igual manera también vosotros alegraos y congratulaos conmigo. Palabra de Dios. Pues hablemos de la victoria y cómo es que esa victoria habita en nuestro corazón. Y si nuestro corazón verdaderamente la ha asumido, la ha aceptado, la siente, la vive. Porque todos nosotros que hemos sido escogidos para ser este pueblo de Dios, sabemos que ser parte de este cuerpo místico del Señor, de este pueblo escogido, separado, predestinado, como es nuestra Iglesia Católica, es un don. Y al mismo tiempo es nuestra responsabilidad, es nuestro envío, es nuestra misión. Y despertar a esa realidad es nuestro más grande empeño y tarea. Verdaderamente sentirnos que pertenecemos a un llamado. Ustedes de por sí como religiosas están abrazando algunas y otras ya han abrazado en plenitud y permanencia estos votos que han escogido y que el Señor las ha llamado, pero ustedes le han dado el sí, el fiat, desde la voluntad humana a la voluntad divina, y de por sí es un encuentro terrenal con la divinidad y una comunión que las eleva por encima del común del pueblo escogido, del mismo cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo se forma de muchas jerarquías. Y en estas jerarquías el Señor es el que distribuye las gracias por medio de su Espíritu Santo. En medio de ustedes, en la comunidad, pueden ver la obra del Espíritu Santo, cómo Él distribuye gracias. Algunas tienen la gracia, la sonrisa, y es más grande esa que las palabras. Otras tienen la gracia, un espíritu de servicio incondicional, al cual nadie tiene que estimular, porque por sí mismo es un don.
Y hay tantos dones así en una comunidad, ¿no? Ahí cada uno de nosotros nos convertimos en un maestro de la comunidad en diferentes escuelas y niveles, porque Dios es perfecto en todo. Entonces, en medio de todo esto viene nuestro recorrido a través de la liturgia, como es en este momento la Pascua. Y la Pascua para nosotros representa la realización plena de la promesa de Jesús, que tanto es, esta promesa es tan grande que en principio sus apóstoles, los más cercanos a Él, los que más íntimamente vivieron con Él, no alcanzaron a entender de qué hablaba cuando les decía que iba a resucitar. Y la parte más dura que no querían entender era la muerte, obviamente, y en la cruz. Eso nos damos cuenta que ellos prefieren pensar que no lo oyeron. El Señor se los dice varias veces, ellos como que miraban para otro lado, porque era algo que humanamente no lo podían concebir. Y lo amaban tanto que decían, no, Él no puede morir porque Él es el Mesías, Él es Dios, no puede morir así. Ahí mueren los que están malditos, ahí muere, esa no es la forma de morir. Por eso hasta San Pedro le dice que no, que en ese momento Jesús lo exhorta en una forma que aparece para nosotros como palabra muy dura cuando le dice, atrás de mí, Satanás. Pero él está exorcizando porque él le dice, hablas como un hombre. O sea, como Jesús le estaba haciendo una revelación divina sobre la muerte que tenía que vivir, y Pedro lo aconseja que no haga eso. Entonces, él le muestra que lo que él está hablando es totalmente terrenal, es humano, pero lo que Jesús está diciendo es divino, porque es voluntad del Padre que Él muera así. Y Él no puede irse contra la voluntad de su Padre, porque Él vino a hacer lo que el Padre lo mandó. Entonces, cuando Pedro interfiere en eso, Él lo exhorta y representa la voz del demonio que quiere evitar la voluntad de Dios, pero aparece vestida de humanidad, de amistad, de protección al Señor, pero no lo es, porque es diciendo que no cumpla con la voluntad del Padre, o sea, no tiene un origen bueno. Sin embargo, Pedro no es malo, pero eso nos enseña a nosotros que nosotros mismos, cuando no nos integramos en la divinidad del Señor, en todo lo que tiene que ver con nuestra fe, actuamos como seres terrenales y permitimos que el espíritu del mundo se manifieste a través de nosotros. Podemos ver en la vida de ustedes, por ejemplo, cuando tienen un llamado como el de ustedes, a veces la misma familia actúa como Pedro y dice, ay, pero no hay necesidad de que exageres. ¿Para qué te vas a eso tan radical, a un convento? Cásate o quédate, mira que tú eres buena y vas a ser muy buena donde estés. Y habla con ese espíritu terrenal, con ese sentido común de la vida natural. Pero lo que está sucediendo es que esa persona, sin saberlo, como Pedro también actuaba, está siendo instrumento del espíritu del mundo, que evita que el ser humano se integre en la divinidad y siga la voluntad de Dios, lo que el corazón está dictando. Entonces, la victoria de la Pascua es ese encuentro con aquello que, primero, cuando fue anunciado, los más cercanos a Jesús, Pedro, Juan y Santiago, ninguno de ellos tenía claro eso, porque la muerte de Jesús fue muy dura para ellos. Obviamente que la muerte es dura, porque miren que hasta Jesús llora a Lázaro y lo iba a resucitar, pero él vivió el dolor de la muerte. Esa parte es humana y nosotros todos la tenemos. Es como decir, yo tengo un dolor de muela y eso no puede disimularse, ¿no? Lo tengo. Y esa muela va a doler hasta que la solucione. Y lo mismo sucede con alguien que se murió y lo enterré. Duele y lo voy a llorar, ¿no? Entonces, esas son realidades inescapables. Pero entonces,
Si leemos bien la historia sagrada, que es camino, porque eso es lo que Jesús es, camino, nos damos cuenta que en el camino, que es nuestro camino, hay un Jesús que nos habla y nos habla de la cruz de nuestra vida, que es encontrarnos con situaciones a las cuales queremos mirar para un lado y queremos como no escucharlas, pero nos duele interiormente saber que es verdad y que va a suceder así. Entonces, una de ellas, y es la que todos vivimos, que es quizás el peso más grande de la humanidad. Obviamente que este peso se asume en una forma diferente dependiendo del nivel de nuestra fe, y es la sentencia a muerte que todos llevamos. Miren que este es un peso silencioso, pero es el peso más grande que lleva un ser humano, su sentencia a muerte. Porque una madre que ama a sus hijos, cuando los ve dormidos ya y ella es la última que se acuesta, por su mente pasa ese fantasma de la muerte y piensa en qué tal que se me muera mi niño, qué tal que se me muera mi niña, prefiero morirme yo antes que ellos. Todo esto, ¿no? Y es un fantasma que ronda entre nosotros. En algunos casos es muy subliminal y hay gente que dice con mucha libertad, yo no le tengo miedo a la muerte, pero es más que todo una forma de escaparse de ese peso, porque no es posible que la muerte no nos preocupe. Miren que hay santos como San Pablo que en sus últimas cartas habla diciendo que ya está listo, preparado para encontrarse con el Señor y recibir la corona de su carrera. Estamos hablando pues de un apóstol gigantesco que el Señor prueba en una forma gigantesca y son ejemplos que nos da el camino, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos etapas, pasos que tenemos que dar y uno de ellos es enfrentarnos con la muerte pero en Jesús. Por eso, como sabemos que en silencio llevamos esta sentencia, tenemos que descubrir el paso de los apóstoles cuando ellos están reunidos con el Señor y Él les anuncia su muerte. Pues lo que pasa es que esa muerte que Él anuncia refleja el peso de la muerte que también llevan ellos, y es algo que les preocupa a todos. Entonces, ellos están buscando la muerte, pero en una forma muy religiosa, quieren morir en brazos de los seres queridos, acompañados, apoyados, todo. Y el Señor habla de una cruz, de algo terrible, la forma de morir, de la traición, de todo lo que está hablando. Eso no es lo que espera ninguno, y por eso hay algo en ellos que prefieren ignorarlo, prefieren pensar que no lo escucharon, o llegar al punto de que Pedro se atreve a decirle a Jesús que no lo haga, que no lo permita. Entonces, ¿dónde estamos nosotros con relación a eso? Porque hoy estamos celebrando al resucitado, pero celebrar al resucitado realmente, ¿qué significa para nosotros? Miren que desde la religión recibimos una alegría que puede ser muy psicológica, muy cultural, muy tradicional, que es una alegría que nosotros mismos sentimos que no es tan real, porque viene de la historia sagrada, que me dice, estamos en Pascua, el Señor ha resucitado, y todos gritamos aleluya. Y tenemos lecturas y tenemos pasos religiosos que nos llevan como a vivir la historia sagrada de la Pascua. Entonces, esto queda más o menos en el mismo lugar que queda todo lo que los apóstoles vivieron antes de Pentecostés, que era escuchar al Maestro contarles, escuchar al Maestro revelarles, escuchar al Maestro profetizarles, pero ellos escucharlos simplemente como una historia que en algunas partes me alegra y en otras me entristece y en otras no quiero siquiera pensarlo, como la muerte. Entonces, el llamado del Espíritu Santo para nosotros hoy, después de saber
en fe que toda nuestra historia es verdad, que Jesús de verdad nació en Belén, que de verdad se escapó a Egipto, que de verdad vivió una vida pública impresionantemente difícil, que fue crucificado, que murió, que ascendió al cielo, que resucitó. Sí, todo eso lo creemos nosotros. Ahora, es importante que la Pascua para nosotros comience a ser una realidad apostólica, que quiere decir, yo tengo que sentir en mis huesos, en mi carne, en mi sangre, de que Jesús está vivo y su Espíritu Santo, como promesa que me ha dado, habita en mí. Y que todas estas verdades que la Iglesia me ha revelado deben actuar en el día a día de mi vida. Actuar. ¿Cómo? Sintiéndome el enviado, sintiendo lo que Jesús pidió antes de ascender al cielo, que envía a todos sus apóstoles, a las mujeres santas de Jerusalén, a todos sus discípulos que están allí reunidos el día de Pentecostés, y los envía a orar por la gracia, para esperar la gracia. Ninguno sabía que eso iba a tardar 9 días, ninguno sabía que iba a llegar en formas de fuego, de lenguas de fuego. Ninguno sabía el poder tan extraordinario que les iba a traer ese Espíritu. No se lo imaginaban. Con seguridad, dado a lo que conocemos de la historia sagrada con relación a la Virgen María, con seguridad ella sí sabía. Pero la historia es, con relación a María, es tan pequeña y tan humilde como no decir nada. Precisamente la gracia más grande de la maternidad celestial es lo invisible que es esa maternidad en la palabra, lo invisible que es en la presentación de la historia sagrada sobre María. Prácticamente toda la mariología se ha dado por revelación divina después de la asunción de la Virgen al cielo. Se ha ido presentando, se ha ido revelando, ha ido apareciendo en una forma extraordinaria, como la presencia de San José, que son presencias silenciosas, pero el pueblo mismo va descubriendo esos tesoros de la Iglesia que no es que estén escondidos, sino que exigen un crecimiento espiritual extraordinario para ir entrando en esa cámara de los secretos de Dios, e ir descubriéndolos y caminando entre ellos. El pueblo de Dios en estos más de 2000 años de cristianismo ha entrado poco a poco por la cámara del silencio de María, del silencio de San José, y se ha ido desvelando para la Iglesia el camino de los santos que han entrado por ahí y que van contando lo que ven, van contando lo que entienden, y empezamos a recibir tratados de mariología, revelaciones de Dios. Pero se dan cuenta el camino a que somos llamados nosotros. Nosotros somos llamados a caminar hacia adentro de la Pascua. Precisamente este momento litúrgico es un llamado a que entremos en el silencio de la Pascua, porque a pesar de la Pascua ser algo tan extraordinario, desen cuenta que los apóstoles, a pesar de que Jesús en esa Pascua está 40 días entre ellos, nadie tiene el valor de ir a anunciar que Él resucitó. Nadie. Es más, cada que aparecía decían, ¿eres tú, Señor? Hasta era tan difícil aceptar que resucitó, que cada que aparecía decían, ¿es ese el Señor? Y sabían que era Él, pero todavía no podían aceptarlo, porque era tan grande eso, y era lo que les había dicho, pero ellos no pudieron entenderlo humanamente, y aún resucitado todavía no podían, hasta que no llegó el Espíritu Santo. Y por eso nosotros, comparados con los apóstoles antes de Pentecostés, tenemos una responsabilidad extraordinaria con relación a ese ¿eres tú, Señor? Porque nosotros sí tenemos ya el Espíritu Santo, que no tenían ellos. Ellos lo recibían cuando Jesús se los soplaba. Ustedes se dan cuenta que
cuando Jesús resucita y se le aparece a los apóstoles y no estaba Tomás, Él les sopló el Espíritu Santo para instituir el sacramento de la confesión, ¿no? Pero tuvo que soplarles para que le entendieran. No lo tenían y lo recibieron solo por ese momento para lo que Él iba a decir. No fue hasta Pentecostés que ya no tenían que soplarlo, porque ya entró en cada uno esas lenguas de fuego, fueron ese bautismo en el Espíritu que los llenó de Dios y ya tenían la fuerza. Y la fuerza más grande que recibieron fue atreverse a morir por el Señor. Ustedes saben que las 3 negaciones de Pedro a Jesús se dan porque él no tenía el Espíritu Santo que le diera fortaleza para morir por Jesús, y por eso lo negó, porque él buscó salvar su vida. Y ese fue el permiso que el demonio le pidió al Padre Celestial para tentar a Pedro, para pasarlo por el trillo, y permiso que el Padre le dio a Satanás, que el mismo Jesús se lo anunció a Pedro, y no porque Pedro andara en pecado, sino porque el diablo sabía que Pedro no tenía el Espíritu Santo para morir por el Jesús. Entonces le puso una tentación que él sabía que no le iba a pasar. Y el Padre sabía que Pedro iba a ser inocente de eso, porque Pedro no tenía el Espíritu Santo. Entonces no era capaz de morir por el Señor, lo cual no constituía un pecado contra Dios, porque Dios es justo y no nos va a cargar con algo que no podemos llevar, algo que no estamos preparados para asumir, y el diablo pierde como siempre pierde. Sin embargo, esa prueba por la que pasó Pedro, pues fue la purificación de su apostolado más grande, porque la historia sagrada en otros lugares dice que Pedro lloró eso toda su vida, ¿no? Fue el dolor de su vida, como la espina que quedó en su corazón. A pesar de que el Señor le dio sanación las 3 veces que le preguntó si lo amaba para sanar esas 3 negaciones, sin embargo, la sanación de Jesús y ese amor del Señor acabó de acrecentar en él el dolor más, por el amor que se aumentaba hacia Jesús, porque el mismo Espíritu Santo, al llegar al corazón de Pedro, pues le hizo sentir el amor real por Dios, y entonces sintió el dolor real de lo que hizo. Porque precisamente para nosotros el entender de qué se trata el dolor del pecado, de qué se trata el dolor de nuestros actos de desamor, para nosotros llegar a eso, tenemos que llegar a un despertar al Espíritu Santo. Porque miren, hay algo acá muy importante que entender, y es que sí, hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Nosotros hemos vivido una vida sacramental de confesiones, de comunión, y hemos pasado por todas estas etapas y estaciones litúrgicas de la Iglesia, de advientos a cuaresmas, a tiempos ordinarios, y la Iglesia nos va llevando en esa peregrinación. Y todo eso lo hemos vivido, pero el Espíritu Santo mismo nos revela que vivir las etapas de nuestra vida religiosa no es necesariamente estar en ellas, porque miren ustedes que el ejemplo de los apóstoles en el camino con Jesús en esos 3 años de vida pública, estuvieron con el Señor, caminaron con Él, vieron todo lo que hizo, escucharon todo lo que dijo, pero el día de la verdad, que fue el día del Calvario, todos huyeron. O sea, nada de lo que se dijo, nada de lo que vieron era lo suficientemente grande para tenerlos fieles al Señor. Entonces, esto es un ejemplo y una enseñanza de la escuela de Jesús con relación a las almas, para que nosotros nunca nos demos de fuertes y de ganaditos en las cosas de Dios, porque a lo mejor nosotros estamos en ese estado donde si vemos la cruz, si vemos el Calvario, de pronto salimos corriendo, a pesar de tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el primer instinto humano es evitar el dolor, es el primer instinto. Miren, ustedes están separadas del mundo, pero todas se dieron cuenta antes de entrar en esto que usted va a una farmacia
y la más grande abundancia de medicamentos son las pastillas para el dolor. Para el dolor hay 50 diferentes pastillas y no necesita ni fórmula médica. Se las venden así nomás, porque nadie quiere dolor. Entonces hay pastillas para todos los dolores, para dolor de uña, para dolor mental, para dolor sentimental. Ahí le venden todo, porque el ser humano no quiere dolor, nada. O sea, todo lo que fuera evitar el dolor, eso démelo. Entonces, ¿qué es eso? Precisamente es el apóstol que no quiere morir, el apóstol que le tiene miedo a la muerte. Ese es, le tiene miedo al dolor. Entonces, el llamado nuestro en las promesas de la Pascua, la promesa de la resurrección del Señor, es atreverse hasta la muerte, confiando en que la muerte no tiene ya poder. O sea, atreverse a vivir el dolor, asumirlo, sabiendo que atrás del dolor está la vida, está la paz, está el triunfo. Entonces, entrar sin miedo en el dolor, entrar sin miedo en la muerte, entrar sin miedo en el sacrificio, entrar sin miedo en el entregarme, en el darme, en el abandonarme, sin miedo, sin dudas, sin aprehensiones de ninguna clase, sin mirar para atrás. Es como ustedes que están iniciando esta experiencia religiosa en la comunidad, pues tienen muchísimos momentos en que todo el ser de ustedes quiere mirar para atrás, para mirar de dónde se vinieron. Y cuando miran adentro del convento y encuentran religiosas que llevan aquí tanto tiempo, pues les pesa mirar para adelante, ¿no? Y esto es una prueba muy grande porque es el principio de un mirar el abismo y tomar impulso para lanzarse o devolverse, ¿no? Y esto es un desafío de la voluntad humana que se enfrenta a la voluntad divina y que tiene que tomar una decisión de si la abraza o no. Entonces es como decir, me voy a atrever a lanzarme hacia el dolor, a lanzarme hacia el abandono y el abismo desconocido de Dios, o sigo mirando para atrás, ¿no? A ver, con la nostalgia de lo que dejé, pero con el deseo de esta locura de vocación. Entonces, todo esto es muy lindo porque es un romance, ¿no? Y es como la novia mirando al novio que le propone matrimonio y está pensando en lo que es un matrimonio y todas las responsabilidades y la vida soltera por aquí atrás, ¿no? Y diciendo, ¿será que me caso con ese hombre? ¿Y será que cuando ya esté allá casada y me levante y sé que tengo que atender a ese hombre, tengo que arreglar la habitación, hacerle de comer, atender a ese hombre, ¿será que yo puedo hacer eso cuando tengo una vida tan libre de esas cosas? ¿Qué hago? La vida de soltera me llama mucho la atención, pero esta vocación loca también me está llamando. Y es como el sentido de la vida, porque la vida religiosa es a casarse con ese hombre que se llama Jesús, ese esposo que hay que atenderlo, hay que arreglarle la habitación y hay que plancharle la ropa y todo, porque Jesús es un esposo y hay que atenderlo en todo sentido, ¿no? Pero para ese matrimonio se necesita eso que los apóstoles encontraron en Pentecostés, que sabemos que al día siguiente de Pentecostés, ellos ya, después de partir el pan que dice la palabra en los Hechos de los Apóstoles, después de partir el pan todos los días, o sea, celebrar la Eucaristía, se iban al templo de Jerusalén a proclamar al resucitado, al lugar donde estaban Anás y Caifás y todos los que habían matado al Señor. Y esa gente estaba tan enloquecida de ver a estos apóstoles sin miedo, sabiendo que ellos tenían información de que esos apóstoles habían estado escondidos de ellos y que estaban en Jerusalén, pero ninguno tenía la fortaleza de aparecer en ningún lado, a hablar de ese que ellos habían matado, y consideraban que habían triunfado,
acabaron con el profeta ese y sus seguidores se perdieron. Es lo que sucedía tanto en el judaísmo. El mismo Gamaliel les dice eso una vez que apresan a los apóstoles y les dice: miren, han venido muchos a proclamarse como profetas y todos se han desvanecido y los seguidores se han esparcido y la mayoría han muerto. O sea que dejen a estos, que si eso es de Dios nadie lo puede eliminar, y si es falso se acabará. Entonces hasta ese momento estos judíos estaban muy contentos de pensar que se habían acabado los seguidores de Jesús. Y cuando los ven en el templo y con esa sabiduría y semejantes ignorantes que eran, gente que nunca se había educado, que sabían que era gente sin ninguna formación académica, sin ningún conocimiento específico como el que ellos tenían, y hablando con esa sabiduría, ellos debía temblarle los intestinos en silencio, porque esto era demasiado grande para ellos, encontrar ese fenómeno. Entonces, nosotros tenemos esta experiencia en nuestra vida personal con la gente que nos conoce, porque podemos darnos cuenta de nuestro crecimiento espiritual cuando usted puede mirar a una persona que lo conoce y cuando usted le habla, se da uno cuenta la distancia que hay entre una persona y otra por el nivel en que se ha adentrado en Dios o el nivel en que se ha separado de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, en mi pueblo, mi familia muy numerosa, y como niño nuestros héroes eran nuestros tíos, eran alegres, eran muy creativos, eran muy lindos y amorosos, pero poco a poco ellos crecieron y los fueron enviando a la ciudad a estudiar, allá a las ciudades grandes. Y cuando empezaron a regresar a vacaciones, ya no eran los mismos. No tenían la alegría, no tenían tiempo para nosotros, no eran creativos en nada en las relaciones humanas, estaban como muertos. Pero supuestamente estaban mejor que todos los demás porque los habían enviado a estudiar a la gran ciudad y se habían ido del pueblo. Pero nosotros como niños sabíamos que había algo que no estaba bien, pero no podíamos hablar de eso ni explicarlo. Era un silencio. Nosotros entre los niños hablábamos de eso, pero no le contábamos a nadie. Pero miren ustedes que eso es exactamente nuestra vida con relación al pecado y a la gracia. Cuando estamos en gracia somos alegres, creativos, tenemos tiempo para los demás, tenemos oídos, estamos ahí con ellos y somos la alegría de las personas. En la tristeza y en la alegría, en todos somos una luz. Pero cuando nosotros entramos en sí mismos y dejamos la gracia, ya no tenemos nada de eso, parecemos muertos. Entonces, cuando una persona nos conoce desde siempre, como son sus familias, y de repente usted aparece con Dios en su corazón y está hablando con uno de sus parientes que no tiene nada de Dios en el corazón, ese pariente al principio la mira con rechazo, pero dentro de su corazón dice: esta persona verdaderamente tiene a Dios en su corazón. Eso no lo puede negar, lo tiene, hasta el punto que esas personas que están tan lejos de Dios y que en un momento dado pueden habernos juzgado y criticado, cuando tienen un problema bien grande en la vida, ¿a dónde van? ¿A dónde van a pedir ayuda? Se les aparecen a ustedes, porque saben que son las personas que tienen ese conocimiento de Dios, de la verdad, y vienen a decir: por favor, ora por mí. Personas que andan totalmente alejadas, ¿no? ¿Pero por qué vinieron? Porque desde que se dieron cuenta de la transformación que vivieron, sabían que ahí estaba la verdad. Sabían, como nosotros de niños sabíamos que esos tíos habían entrado en la mentira del mundo, que habían perdido la alegría y que habían entrado en el pecado. En ese momento de niños no sabíamos que el pecado era el que les había robado la alegría y el amor por el prójimo. No sabíamos, pero hoy pues yo lo sé. Y por eso
encontrar esta realidad es encontrarnos nosotros en la Pascua cuando entendemos la victoria del Señor, cuando entendemos al Espíritu Santo y sabemos que ese Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ser una presencia de gozo, a pesar de las pruebas que vivamos. Porque miren que ustedes pueden estar seguros de que los apóstoles después de Pentecostés eran personas alegres, eran personas de buen humor, eran personas con sentido del humor, eran personas que disfrutaban la vida en medio de los sufrimientos y las pruebas. Lloraban sus muertos y lloraban sus dificultades, pero al mismo tiempo siempre estaban alegres. Eso lo podemos tener seguro, porque el cristiano que no tiene eso no está dentro del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, la prueba de que el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros es la alegría del alma. Miren, aunque un alma esté viviendo un momento bien duro humanamente, esa alma no pierde su compostura interior, no pierde esa dignidad, ese garbo que trae el alma cuando es de Dios y cuando asume el dolor, asume el abismo de lo desconocido, las razones por las cuales ocurren las cosas, y sin embargo camina derecho sin mirar para atrás y sin temblar, y su paz, su alegría interior nunca se pierde, jamás. Entonces, como dice Santa Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y esto es precisamente el encuentro con un Dios vivo en nosotros, que mantiene en nosotros la alegría, sin importar qué está sucediendo. Porque cuando usted es una persona que entra y sale de la paz y la alegría, pues quiere decir, como dice el apóstol Santiago, es una persona llena de dudas. Y esto no lleva a ningún lado, porque la duda pues termina acabándonos con todo. La duda es como un cáncer. Nosotros tenemos que entrar en la verdad sin miedo y lanzarnos a ella, no abrazarla o retirarnos y vivir la mentira, pero no pensar que nosotros podemos estar ahí mirando la verdad y calculando como el que está en un trampolín mirando el agua, ¿no? A ver si me lanzo. No, es que la decisión que nosotros tomamos en un momento dado, como el entrar a esta vocación de ustedes, es un mirar y un caminar hacia adentro. Eso es, no es un mirar, quedarme mirando y de vez en cuando mirar para atrás. Eso no es entrar, eso es quedarse en la duda. Y la duda es peligrosa, por eso hay que caminar derecho y asegurarnos de que entrar por ese umbral de la vida eterna, desde esta vida terrenal, como es una vocación religiosa, sacerdotal, un matrimonio, como es una vida consagrada, es un llamado serio del Espíritu Santo que nos quiere edificar muy altos para que al final de esta vida podamos llegar a donde el Espíritu Santo aspira que las almas lleguen, ¿no? A las más grandes alturas. Y es lo único que quiere Dios de nosotros. Dios quiere elevarnos. Mire, una de las cosas que más ama el Creador es que sus criaturas se eleven, pero altísimas. Eso es lo que Él quiere ver. Es su más grande fascinación. Ver que una criatura que sacó del barro se le eleve y pase a unas alturas inimaginables, como tantos santos que se han elevado así. Y nosotros somos llamados a eso porque cada uno de nosotros puede volar así de alto, puede. Tenemos todo, el Señor nos ha dado todo. Siempre digo, miren a Pedro, Jesús le da todo lo que necesitaba para caminar sobre el agua hasta Él. Y Pedro se comienza a hundir antes de llegar a Él. Y Jesús lo saca, pero le dice, hombre de poca fe. No lo felicitó por los pasos que dio. Le llamó la atención por los pasos que no dio,
porque Él le había dado todo para que llegara a Él. Y esto es lo que sucede entre nosotros y el Señor. Él nos ha dado todo. Por ejemplo, ustedes en la vida religiosa están mirando al Señor y le dicen como Pedro: Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Entonces ustedes dicen: Señor, si eres tú, haz que yo sea religiosa, que sea monja y que me sienta feliz y que esta sea mi vida. Y el Señor dice: muy bien, te voy a dar eso. Y te da la gracia. Ya te dio todo lo que pediste. Entonces tienes que llegar. ¿Qué espera Él? Que el día que te llame de este mundo aparezcas con tu hábito, ¿no? De donde tú lo llamaste, de donde tú le pediste, y aparezcas con lo que Él te dio. Y entonces llegas ahí y ya es algo personal entre el Señor y tú, y tu alma, lo que hayas hecho con tu vida de monja. Pero el llamado fue dado por la gracia, porque en un momento dado, cada una de ustedes mira al Señor y dice: Señor, que si eres tú el que me llamaste, que yo pueda caminar sobre las aguas de esta vocación. Y Él dice: muy bien, te da la gracia, pero acuérdense que Él no las va a felicitar por los pasos que dan, sino que las va a esperar a que lleguen a Él, al final de esto, que lleguen a Él con lo que les dio, con la gracia que les dio. Y por eso estos sacramentos de consagración al Señor, tanto sacerdotal como matrimonial, como religioso, son un compromiso como Pedro con el agua, donde uno tiene que llegar, y porque se comprometió. Y con el Señor las cosas son en serio. Uno se compromete y se compromete. No es humano, es una relación con Dios. Por eso se dice: no jures ni por la tierra ni por el cielo, por nada, ¿no? Eso quiere decir, uno tiene que estar seguro de que es la vida de uno, no simplemente una promesa, no simplemente un compromiso, sino mi vida. Y mi vida está entrando en esa dimensión completamente. Pues voy a pedirle al Señor su palabra y sello con esta lectura. Y les leo de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, desde el versículo 1. Dice: los discípulos de Jesús en Éfeso. Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, y encontró algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Palabra de Dios. Pues le pedimos a Dios que en esta Pascua ese Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros en una forma extraordinaria, hasta el punto que nosotros podamos convertir este conocimiento que tenemos de la verdad revelada en una fuerza que camine con nosotros en cada paso que damos, para que sintamos que el Espíritu de Dios verdaderamente vive y que es una realidad en nuestra vida y que Él nos está guiando, y que estas decisiones que tomamos nosotros con nuestra pequeña y corta vida son decisiones que están acompañadas por Dios, sobre todo cuando estas decisiones tienen que ver con Él, tienen que ver con su iglesia, tienen que ver con su envío, tienen que ver con la palabra, que es lo que estamos viviendo acá.
en este momento. Primero, pues, con el Señor expuesto, que es nuestro Dios, a quien servimos y adoramos, y también con la obra que hace Él en cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia. Pues pidamos al Señor que nos proteja, sobre todo de nosotros mismos, porque sabemos que el diablo solo tiene el poder del pecado, pero nosotros tenemos la decisión de pecar o no. Por lo tanto, hay que siempre pensar que necesitamos protegernos de nosotros mismos, de nuestra voluntad, porque nuestra voluntad o nos hace o nos rompe, una de las dos, y por eso hay que orar tanto para que nuestra voluntad se someta a la voluntad divina y seamos constructores de un edificio espiritual que termine llevándonos a las alturas de Dios. Amén. San